Hola, buenos días y bienvenidos a la discusión del capítulo 4 del libro Encontrando el Afikoman por Christy Eisner. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, la palabra comienza con este verso. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hay dos claves, no solo para comprender el patrón de las festividades, sino para comprender los conceptos bíblicos hebreos. Lo primero que debemos ver es que el día bíblico comienza de crepúsculo a crepúsculo. Vemos esto en el capítulo 1 cuando dice, y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana, un día. Es consistente con el tema de redención que fluye a través de todo pensamiento hebreo, considerando el Tikkun Olam. La luz siempre triunfa sobre la oscuridad. Juan capítulo 1, versículo 4 al 5 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Así que un día hebreo comienza con luz en la puesta del sol y culmina en luz, de crepúsculo a crepúsculo. A diferencia de nuestro día en el calendario gregoriano, el cual se usa hoy día y comienza en la hora más oscura, la medianoche, y culmina el próximo día en la misma hora oscura nuevamente, cuando hay menos luz. Ahora enfaticemos la importancia del sol, la luna y su propósito, como se mencionó en el capítulo 2, en Levítico 23:2. La palabra hebrea para festividades es moedim, que significa tiempos señalados. Génesis capítulo 1, versículo 14 dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, para estaciones, para días y para años. La palabra hebrea para señales en este versículo es oath y significa señal. La palabra hebrea para estaciones o tiempos señalados es moedim, la misma palabra para festividades o fiestas o tiempos señalados. Recuerden esto, Dios está diciendo que Él puso el sol y la luna en el cielo para señalarle su venida a la tierra, y está establecido de acuerdo a la luna nueva del mes hebreo Tishri. Los hebreos creen que el mundo fue creado en Tishri 1. Si observas el calendario en el apéndice E del libro, verás que comienza durante septiembre a octubre. Se considera el primer día del año nuevo hebreo. Este es el día en que los hebreos creen que Dios proclamó la existencia del mundo y se le llama Rosh Hashanah, que significa la cabeza del año. La luna nueva de Tishri 1 establece el calendario civil secular para el resto del ciclo lunar de los meses. Pero si lees Éxodo capítulo 12, versículo 1, Dios le otorga a su pueblo un nuevo mes, creando un orden religioso sagrado para el calendario existente. Este primer nuevo mes, conocido como Nisan o Aviv, marca el comienzo de su dramática liberación fuera de Egipto. En este calendario santo, el mes Tishri se convierte en el séptimo mes en lugar del primer mes. Como resultado, su pueblo ahora tiene un calendario y 2 meses primeros. En la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. En otras palabras, así como hay un día que celebramos el haber nacido en el mundo, también hay un día en que somos nacidos de nuevo. Los hijos de Israel, en Éxodo capítulo 12, versículo 1, tenían ahora un mes primero religioso, y los tiempos señalados de Dios estaban establecidos de acuerdo a esto. Tishri permaneció como el mes primero del calendario secular, conmemorando el cumpleaños del mundo, pero se convirtió en el séptimo mes en el calendario religioso, y la fecha de la primera festividad de otoño de Yom Teruah también, la fiesta de las trompetas.
En el libro de Éxodo encontramos el plan de Dios para libertar a la esposa de su esclavitud mientras él desenvuelve el tiempo de su romance divino para que dé comienzo, recordando la perspectiva de Dios acerca de lo que está tomando lugar en su corazón y cuando los sacó de Egipto. En Jeremías capítulo 2, versículo 2, cuando se lamenta por la esposa infiel, el Señor dice: ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, tu amor de esposa, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Dios y los judíos recuerdan a Éxodo 12 como el momento en que Dios comenzó a cortejar a Israel. Vamos a leer una cita muy importante de una página web judía que habla de esta realidad. Es costumbre leer el antiguo canto de amor del rey Salomón, llamado Shir HaShirim o Cantar de Cantares, durante el Shabbat de la semana de la Pascua. En la tradición judía, los sabios escogieron este canto para celebrar el amor de Dios por su pueblo, ya que la Pascua señala el tiempo en que comenzó nuestro romance con Dios. Normalmente, el cantar se interpreta como una alegoría del romance entre Dios y su pueblo. Por tanto, el amado, que representa a Dios, dice: como un lirio entre los espinos, así es mi amor por ti entre las doncellas. Y la joven, representando al pueblo de Dios, responde: como un manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los hombres. Me deleito al sentarme a su sombra, y su fruto es dulce a mi paladar. Cantares capítulo 2, versículo 2 al 3. El erudito judío Maimónides debatió que el cantar era para enseñar acerca de Ahavat Hashem, por el amor de Dios. En aquel tiempo, Israel hizo votos de amor y lealtad solo a Dios en el monte Sinaí, como un tipo de chupá o dosel nupcial, pero después probó ser infiel, primero con el pecado al construir el becerro de oro y luego con actos subsecuentes de infidelidad. En efecto, su infidelidad fue tan grande que Dios le envió al exilio. De acuerdo con Rashi, el primer versículo: si él me besara con los besos de su boca, pues su amor es mejor que el vino, Cantares capítulo 1-2, es hablado alegóricamente por Israel en su exilio, mientras ella añora la antigua intimidad compartida con Dios. Jesús vino y siguió el mismo patrón presentado en Éxodo capítulo 12 al 19 y cumplió las festividades de acuerdo a los ritos y ceremonias otorgadas a Moisés. Considera que estas ceremonias eran enseñadas por generaciones y mantenidas con vida hasta la venida de Jesús, y mucha de su liturgia se observa aún. Cada familia debía escoger un cordero y amarrarlo en las afueras de su morada. Lo mantendrían ahí para examinarlo, asegurándose de que no tuviera imperfecciones. Sería atado en las afueras de sus puertas por 4 días y probablemente los niños se apegaban a él emocionalmente. Enos aquí 1500 años después, listos para seguir a Jesús en la misma temporada de Pascua que vimos a Moisés y los hijos de Israel experimentar. De la misma manera en que el Cordero de Pascua era tomado el 10 de Aviv y era amarrado en las afueras de sus casas para ser examinado por 4 días en el libro de Éxodo, así también el Cordero de Pascua fue llevado a la corte del templo de Jerusalén para ser examinado por 4 días en los días de Jesús. ¿Por qué es importante notar que Jesús vino a Jerusalén el día 10? Porque este era el día en el cual los sacerdotes del templo, acompañados por cantores y músicos, traerían el Cordero de Pascua a Jerusalén desde la tierra de Belén.
Mientras el sacerdote y su procesión descendían la colina hasta Jerusalén, el pueblo se reunía en grandes multitudes y posaban ramas de palmera sobre el camino mientras ellos pasaban. Los cantores y músicos cantaban el Halel, alabanza, de Salmo 108, versículo 25 al 29. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. De la casa del Señor los bendeciremos. El Señor es Dios y nos ilumina. Aten al sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios, yo te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En medio de esta celebración anual, trayendo a Jerusalén los corderos de Pascua, el 10 de Aviv, el cordero de Pascua, Jesús, descendía en medio de ellos. Aquellos que sabían que Él era el Mesías, posaron ramas de palmera ante Él mientras cabalgaba el pollino hacia Jerusalén para convertirse en el varón de dolores que quitaría el pecado del mundo. Los reyes de Israel cabalgaban en un pollino hacia Jerusalén cuando anunciaban paz. Entraban cabalgando en un caballo blanco cuando anunciaban la guerra. Aún no era el tiempo de Jesús para llegar en un caballo blanco como rey conquistador, pero ese día acontecerá en el futuro. Así como el cordero de Pascua era atado a un pilar en la corte del templo para ver que no tuviera imperfecciones, de la misma manera Jesús fue examinado por los saduceos y fariseos durante estos 4 días antes de su muerte y le cuestionaron duramente. Sabemos que los corderos de Pascua eran sacrificados el día 14. Podemos contar hacia atrás 6 días desde el día 14 y vemos que Jesús estaba cenando en la casa de Lázaro el sábado 9 de Aviv, y también podemos deducirlo según Juan capítulo 12, 1 al 2, cuando dice: entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena allí, y María servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Considera que un día hebreo es de crepúsculo a crepúsculo. Ahora observa la tabla en la imagen presentada. Hay una ceremonia semanal en la conclusión del Shabbat, en el atardecer del sábado, llamado Havdalah. Por tanto, consideramos que Jesús estaba en la casa de María, Marta y Lázaro, cenando la noche del sábado y celebrando esta ceremonia de Havdalah. En esta ceremonia, una copa de vino simbolizando el gozo del Señor es derramada en una copa hasta que rebosa. Se enciende una vela con 4 mechas y se extingue en la copa de vino. Luego, una caja de especias con aceites fragantes y especias mezcladas va de persona a persona y ellos la olfatean, recibiendo su aroma para recordar el deleite de la presencia del Señor en Shabbat. No pudo haber sido coincidencia que en esta tarde, mientras Jesús estaba con ellos, María tomó una libra de aceite costoso y ungió los pies de Jesús, causando que la habitación se llenara con su fragancia. Consideramos que este aroma permaneció en sus vestiduras y en su cuerpo clavado en la cruz, recordándole acerca del amor extravagante de María por él, ayudándole a mantener sus ojos en el 10 de Aviv. Comenzó en el atardecer del día 9. Probablemente Jesús se hospedó esa noche y vemos, de acuerdo con las escrituras, que fue a Jerusalén hasta el 10 de Aviv. Al día siguiente, cuando la multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Juan capítulo 12, versículo 12 al 13. Por consiguiente, concluimos que Jesús se encontraba en casa de Lázaro el día 9 y murió en la cruz el día 14, 6 días después, a las 3 p.m.
y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Éxodo 12 al 6. Después de examinarlo por 4 días, sacrificarían el cordero en el crepúsculo. La palabra hebrea para crepúsculo es Baen Arbaim, lo cual significa entre las tardes. Para explicarlo un poco más a fondo, un día judío se divide en 4 tiempos de 3 horas de oración: de 6 a.m. a 9 a.m., de 9 a.m. a 12 de la tarde, de 12 p.m. a 3 p.m., de 3 p.m. a 6 p.m. Por tanto, las 3 p.m. se conocían como entre las tardes o crepúsculo. En Éxodo 12, versículo 8 al 9, se dice que el cordero debía ser cocido antes de la puesta del sol, de acuerdo con el tratado Pesaim en el Mishnah, libro judío, que es la interpretación oral de la ley. El cordero era cocido en una rama de granada erguida. Esta rama de granada representa el madero donde Jesús murió. Los intestinos del cordero eran removidos de su cuerpo para ser puestos sobre la cabeza del cordero. Hacen referencia a esto, al cordero, como el sacrificio coronado. De acuerdo con la costumbre del antiguo Israel, que siguió el patrón de Éxodo 12, después de examinarlo en el atrio del templo por 4 días, el cordero era sacrificado. En Abib 14, el cordero de Pascua, para la expiación de la nación, se movía del templo en la hora tercera, 9 de la mañana. Observamos que en los tiempos de oración, la hora tercera son las 9 de la mañana. El cordero sería amarrado aquí, esperando ser sacrificado hasta la hora novena, la cual sería las 3 de la tarde. Esto corresponde a la escritura que dice que Jesús fue clavado a la cruz a la hora tercera o a las 9 de la mañana. De acuerdo con Éxodo 12:6, el sacerdote sacrifica al cordero de Pascua en el templo en la novena hora entre las tardes o las 3 p.m. y el sumo sacerdote proclama: consumado es. Este término sería dicho por el sacerdote en el templo ante la conclusión de la ofrenda diaria, así como las varias ofrendas especiales festivas. Jesús respira por última vez y clama: consumado es. Juan 19:30 dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Jesús, como el cordero de Pascua, cumplió perfectamente el patrón de redención de Éxodo 12, versículo 6. Además, él se convirtió en todas las ofrendas mencionadas en Levítico capítulo 1 al 7, cumpliéndolas por siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 14 dice: ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados por siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También es bueno considerar que luego que un esposo judío ha pagado el precio de la esposa, en otras palabras, la dote o el mohar, al padre de la doncella se estampaba un pergamino con las palabras: pago completo. A la luz de estas cosas, la proclamación de Jesús, consumado es, está llena de significado. Ahora, es importante ver las escrituras que prueban que Jesús murió a la hora novena para cumplir perfectamente Éxodo 12, versículo 6. Y alrededor de la hora novena, Jesús proclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema
sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, versículo 46. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, dio a Jesús a beber diciendo, dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Después de sacrificar el cordero de Pascua en el crepúsculo del día 14, debían poner la sangre en los dinteles de las puertas. Luego debían cocer el cordero, comerlo con pan sin levadura y hierbas amargas. Y en la puesta del sol se volvía el día 15. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno, según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, y dividirán ustedes al cordero. Éxodo 12, versículo 4. Y aquel mismo día el Señor sacó a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Éxodo capítulo 12, versículo 51. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar a los israelitas y dijo, ciertamente Dios os visitará, y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Éxodo capítulo 13, versículo 19. Jesús murió a las 3 p.m., a las 3 de la tarde del 14 de Abib, y era el día de preparación para la Pascua en la puesta del sol, cerca de las 6 de la tarde. Se volvería el día 15, la fiesta del pan sin levadura, ya que la festividad se conocía como un sumo Shabbat o Shabbatón, diferente al Shabbat semanal. Debían apresurarse para bajar su cuerpo. Por la fiesta del pan sin levadura, conocida como el sumo Shabbat o Shabbatón, un día sagrado donde no se hacía ningún tipo de labor, tuvieron que bajar el cuerpo de Jesús de la cruz antes del cambio del día en la puesta del sol. Las festividades hebreas caen en días diferentes de la semana cada año. Cuando una festividad cae en un día que no es el Shabbat, el crepúsculo del viernes se considera Shabbatón. Conociendo que el Shabbat semanal y el sumo Shabbat de la festividad del pan sin levadura son diferentes festividades, ayuda a explicar cómo Jesús cumplió esta profecía. Si hubiera sido puesto en la tumba antes de la puesta del sol en el Shabbat semanal, en otras palabras, la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, entonces no se habría alineado con los 3 días y 3 noches profetizados en Mateo capítulo 12, 40. Si Jesús murió el jueves a las 3 de la tarde y le bajaron de la cruz antes que se volviese viernes, el Shabbat de la fiesta del pan sin levadura, entonces él estaría en la tumba 3 noches y se levantaría en la mañana del tercer día, la cual sería la mañana del domingo. Explica la discrepancia de solo 2 noches si Jesús fue bajado de la cruz el viernes del Shabbat semanal. Esto es otro ejemplo de cuán importante es para ti entender las raíces
judías de nuestra fe. Qué maravilloso es que Jesús haya sido puesto en la tumba durante la fiesta del pan sin levadura, la misma festividad que conmemoran los hijos de Israel cruzando el mar Rojo, viendo a sus enemigos ser detenidos y desarmados en la tumba de las aguas. Colosenses 2, versículo 14 al 15 dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes, autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. También es importante considerar cómo Jesús cumplió el mandato en Éxodo capítulo 12, versículo 4, acerca de no romper ninguno de los huesos del Cordero de Pascua. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz, el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio de su testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán a aquel que traspasaron. Juan capítulo 19, 31 al 37. El cuerpo de Jesús fue envuelto en lino. Quien compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Marco 15, 46. Cuando los hijos de Israel abandonaron a Egipto en medio de la noche, su primera parada fue ir por los huesos de José. Es interesante cómo el lugar a donde llevaron el cuerpo de Jesús fue una tumba que le pertenecía a un hombre llamado José. Fue profetizado que Jesús, el Mesías, sería sepultado en tumba de ricos. ¿Por qué Jesús fue sepultado en la tumba de José de Arimatea? Era otro nombre para Ramá, donde habitaba Samuel. Está a 5 millas al norte de Jerusalén. Actualmente este lugar aún es llamado Ramá. En tiempos antiguos era costumbre que los judíos fueran sepultados en Jerusalén. De hecho, todavía se practica actualmente porque es tradición del judaísmo creer que la resurrección de los muertos tomará lugar primeramente en Jerusalén. En el libro de Génesis, José, el hijo de Jacob, hizo jurar a los hijos de Israel que cuando fueran a la tierra prometida llevarían sus huesos con ellos. José, hijo de Jacob, fue conocido como José de Ramá también. Moisés llevó con él los huesos de José cuando él y los hijos de Israel viajaron a Sucot. Por tanto, la tumba de José estaba vacía. La tumba de José de Arimatea, Ramá, que quedó vacía, la cual representaba iniquidad, fue un cumplimiento de Isaías 53, 9. Justo después de comenzar el seder, 3 matzás son removidos de un bolso especial y el matzá en el medio se rompe casi como si fuera molido. Se envuelve en un pañuelo de lino blanco y se esconde para que los niños lo encuentren al final de la cena. Esto habla claramente del quebrantamiento de Jesús, envuelto en mantos de sepultura y siendo sepultado en la tumba. La palabra afikomen vino del tiempo de Jesús y era una palabra griega traducida como aquello guardado para el final, porque era lo único que se ingería en la Pascua. También era conocido como la satisfacción o la parte más satisfactoria de la tarde que permanece aún cuando todo ha culminado. Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo
haciendo es mi carne. Limpien la levadura vieja para que sean nueva masa, así como lo son en realidad, sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Di a los israelitas: cuando ustedes entren en la tierra que yo les daré, si lleguen su cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha, y él mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que ustedes sean aceptados. El día siguiente al día de reposo, el sacerdote la mecerá. Si continúas leyendo el libro de Éxodo, Moisés le pidió al faraón que les dejara ir a un viaje de 3 días para servirle al Señor. Un viaje de 3 días después de la muerte del primogénito. Salieron de Egipto un poco después de la medianoche y el amanecer del 15 de Abib. Y su primera partida fue ir por los huesos de José en Sucot. Acamparon allí en la noche. A un 15 de Abib se dirigen hacia Etam, donde acampan en la noche cuando el día cambia al día 16 en la puesta del sol. La mañana siguiente, aún el día 16, se dirigen a Pi-Hahiroth. Faraón y su ejército se acercan al campamento mientras se vuelve el día 17 en el crepúsculo. Observamos que Faraón sí llegó en la tarde del día 17 en Éxodo 14, 20 al 21, y el Señor puso un pilar de nube y fuego entre sus ejércitos y los hijos de Israel. Dice que en toda la noche, día 17, de crepúsculo a crepúsculo, el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo, y Éxodo 14, 23 al 24 dice que Faraón entró al Mar Rojo durante la vigilia de la mañana y Dios los ahogó en las aguas. Sabemos que los hijos de Israel salieron del mar a tierra seca antes del amanecer del día 17 de Abib. Esto sería escrito en Levítico 23, 10 al 11, como la fiesta de las primicias cuando es cosechada la cebada, la primera cosecha de la primavera. Más adelante en el libro de Oseas, Dios recuerda estos eventos y tiernamente dice: Es interesante notar que lo mismo se dice de Jesús en Mateo, capítulo 2, 14 al 15. Juan 21 al 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. En ese día el sumo sacerdote cortaría un manojo de cebada para ser mecida ante Dios en el templo de Jerusalén, para practicar esta festividad de acuerdo a las ordenanzas de Moisés en Levítico 23, 10 al 11. Di a los israelitas: cuando ustedes entren en la tierra que yo les daré y siguen su cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha, y él mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que ustedes sean aceptados. El día siguiente al día de reposo, el sacerdote la mecerá. En otras palabras, el manojo de cebada sería mecido el domingo después de la Pascua, en la festividad llamada las primicias de la cosecha de cebada. El sacerdote en el templo ascendía los escalones hasta el altar, guardando la costumbre ceremonial de esta festividad, y decía: no me toquen, porque aún no he ascendido. Con eso en mente, podemos entender el hecho confuso de lo que Jesús le dijo a María, su valiosa amiga. Estamos seguros de que lo primero que ella quiso hacer fue correr y darle un
abrazo a Jesús después de haber resucitado de los muertos, apareciéndose ante ella. El comentario que Jesús le hace casi parece una reprimenda severa si no se comprende el contexto. Juan 20, versículo 17 dice: Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Jesús estaba cumpliendo la próxima festividad en el patrón de Levítico 23 como el varón de dolores y el gran sumo sacerdote. Se había convertido en el Cordero de Pascua, fue puesto en la tumba durante la fiesta del pan sin levadura y ahora estaba cumpliendo las primicias de la cosecha de cebada del 17 de Aviv, ascendiendo, subiendo al cielo como la ofrenda mecida delante del Padre. Es maravilloso en su perfección. Conociendo a Dios y la perfección de su palabra, estamos seguros de que quedan muchas cosas más que están por revelarse. Nos agrada el hecho de que después que Jesús ascendió como la ofrenda de cebada mecida delante del Padre, descendió a la tierra y se les apareció a dos seguidores sin esperanza que se encontraban desesperados por causa de la muerte de Jesús. Descendían por un camino discutiendo la tragedia de su crucifixión y la completa humanidad de su muerte. Crecieron leyendo las escrituras acerca del Mesías, varón de dolores, conocido como el Mesías Ben José, pero su teología estaba fija en el segundo concepto del Mesías, Ben David, rey conquistador. Sus mentes y emociones estaban entristecidas y confundidas y probablemente se sintieron traicionados por Jesús, quien no fue el conquistador que ellos esperaban que fuera. Habían puesto toda su esperanza en un hombre derrotado, muerto en la cruz, y la fe en ellos había sido abatida. Jesús se acercó a ellos y pregunta una de las preguntas tiernas que ya él conoce su respuesta. Lucas 24, 18 al 26 dice: uno de ellos, llamado Cleofas, dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe de las cosas que en ella han ocurrido en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? En otras palabras, él les dijo: ¿olvidaste todas las claves que traté de decirles acerca de venir primeramente como varón de dolores? La última festividad de primavera fue la fiesta de las semanas en Shavuot, que en hebreo significa semanas. También se conocía en griego como Pentecostés, significa 50. Una vez cruzan el Mar Rojo, fueron 7 semanas, igualando 49 días, más el día de primicias, con un total de 50 días antes de llegar al monte en Éxodo 19. Una vez más, vamos a observar el patrón que Moisés instruyó a los hijos de Israel en Éxodo, y luego vamos a ver cómo Jesús cumplió perfectamente este mismo patrón 1500 años después. Levítico 23, 15 al 16 dice: contarán desde el día que sigue el día de reposo. Desde el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas, contarán 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. Entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna al Señor.
Si cuentas los días de acuerdo a lo escrito en Levítico 23, 15 al 16, la fiesta de semanas o Shavuot cae en el tercer mes hebreo, Sivan. Moisés lideró a los hijos de Israel en un viaje de 50 días para llevarlos al monte Sinaí y presentarlos en un pacto nupcial ante Dios. El Señor les había alimentado con alimento sobrenatural y les dio agua de la roca. Él fue su columna de nube de día para protegerles del sol y fue su columna de fuego en la noche para darles calor. Él era el Shaddai, su proveedor, mostrando su bien y bondad ante su pueblo. Estaba cambiando su identidad a través de esta jornada de esclavos a hijos, luego de hijos a sacerdotes. Sin embargo, el propósito de Dios era volverlos una esposa al librarlos de Egipto. Éxodo 19 habla de Moisés llevando al pueblo al monte para escuchar la voz de Dios. La trompeta sonó convocando a la esposa y luego Moisés subió para recibir la palabra de Dios. Dios manifiesta su maravillosa y terrible presencia en su primera fiesta de semanas en los siguientes versículos. Fue en este momento que los hijos de Israel se pusieron en acuerdo para recibir a Dios como su único Dios y mantener el pacto que se le entregó a Moisés. Veremos que 1500 años después esta misma festividad fue cumplida por Jesús en Hechos 2. Él dio un presente que fue más que las palabras en tablas de piedra para su esposa, sino fue sellado en sus corazones con el derramamiento de su Espíritu Santo en su interior. Jesús dice a sus discípulos que hay un compromiso más que Él cumplirá con ellos, un moed, tiempo señalado de primavera para cumplir. Él les dice que vayan a Jerusalén y esperen que se cumpla su palabra. ¿Y cuál es el día que esperan su cumplimiento? La respuesta está en el primer versículo de Hechos 2, versículo 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Significa que Él ha cumplido el compromiso que ha estado en su agenda desde el principio del tiempo y que fue escrito en Levítico 23. Dios era amigo de Moisés y tenía una relación de corazón a corazón. Él subió al monte Sinaí, Dios descendió y le reveló su gloria a Moisés, mas fue grabada en la escritura como un hecho maravilloso en una pequeña tienda de reunión donde Moisés se encontraba angustiado por el futuro de su pueblo.
Esto es lo que Dios anhela contigo y conmigo, con su pueblo. Es por esto que estaba dispuesto a venir a la tierra y poner en acción su brillante plan para redimir a su esposa. Este anhelo de tener una relación íntima cara a cara, una compañera y colaboradora que traiga luz, sanidad y restauración a toda la tierra y a toda nación. Esta es la gloria puesta delante de él. Cuando Moisés entró en esa pequeña tienda de reunión en el desierto, encontró la perla costosa, una cosa que por sí sola puede satisfacer y llenar el corazón. Moisés encontró el aficomen. Espero que te haya gustado la discusión de hoy. Si tienes alguna pregunta, te invitamos a que entres a nuestra página web de El Nexo y las notas de la Casa de Oración y sus enlaces serán puestos en la descripción abajo para cualquier pregunta. Que pasen buenas tardes, que el Señor les bendiga hoy, mañana y siempre.